A ver, es que nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Parecía imposible, ¿no? Leinster, esa máquina de ganar, el favoritísimo, y va y cae eliminado por Northampton. Una de esas sorpresas que, vamos, te dejan con la boca abierta y a todo el mundo del rugby pensando, ¿pero qué acaba de pasar aquí? Y, claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo? ¿Cómo es posible que un equipo tan dominante, que parecía invencible, caiga de esta manera? Pues bien, vamos a desgranarlo porque la respuesta es fascinante y, ojo, nos cuenta mucho sobre hacia dónde está yendo el rugby de élite. Y aquí tenemos la primera clave, que es fundamental que entendamos. Hay que olvidarse de la suerte o de que Leinster tuvo un mal día. No, no. Lo que vimos fue una demolición, un plan perfectamente calculado diseñado para desmontar al gigante irlandés pieza por pieza. Para entender cómo lo consiguieron, primero tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa y ver quién era de verdad el rival que Leinster tenía delante. Y es que esta es la cuestión. Northampton no salió al campo a jugar su partido y ya está. Salió a jugar el partido, con un estilo que era literalmente la antítesis del modelo de Leinster. Un sistema pensado no para competir contra ellos, sino para desactivarlos, para anularlos por completo. Y esto nos lleva directos al corazón del asunto, al choque de dos filosofías de rugby que no pueden ser más opuestas. Por un lado, el orden milimétrico de Leinster, por el otro, el caos. Un caos muy bien orquestado. Y aquí se ve perfecto. Es que es fascinante. Fijaos en el contraste. Por un lado tenemos a Leinster. Todo es control, estructura, dominar el campo, un juego casi de fábrica, de ir desgastando poco a poco. Y en el otro lado, ¡boom!, Northampton. Esto es otra cosa. Esto es velocidad pura. Son offloads que parecen imposibles. Es improvisación total. Vamos, un rugby que viene directamente de Australia o de Fiji. En una sola palabra, caos. O sea que lo que tenemos aquí son los dos grandes modelos del rugby de hoy en día. El estructurado, que busca dormir el partido, controlar los tiempos, y el fluido, que busca justo lo contrario, acelerarlo, romperlo y sembrar el desorden. Al final, la clave táctica se reduce a algo muy simple. ¿Quién consigue imponer su ritmo? Y en este partido la respuesta fue clarísima. Vale, sabemos que Northampton impuso su ritmo caótico, pero ¿por dónde se coló? ¿Dónde encontró la grieta en el muro? Pues vamos a hacer zoom, vamos a ir al punto exacto del campo donde la defensa de Leinster saltó por los aires. Al meterle esa velocidad endiablada desde el minuto 1, con transiciones que eran un visto y no visto, Northampton consiguió ahogar a la defensa de Leinster antes de que se pudiera colocar. Le quitó el aire, literalmente. Lo sacó de su zona de confort, de ese orden que tanto le gusta, y lo arrastró a su terreno, al caos. Jugadores como Freeman o Smith no ganaban por fuerza, sino por una velocidad de ejecución mental y física que fue letal. Y aquí está. El punto crítico, la zona cero del desastre para Leinster. Las roturas más limpias, los ensayos que decidieron el partido, todos vinieron una y otra vez por el mismo sitio, ese hueco entre la apertura y el segundo centro, lo que se conoce como el Canal del 10. Northampton y olió como un tiburón huele la sangre y no paró de atacar por ahí. Pero claro, todo esto nos lleva a una conclusión que es bastante más preocupante para Leinster, porque ya no estamos hablando de un simple error táctico o de un mal día en defensa. Empezamos a hablar de algo mucho más profundo, de una falla en los cimientos del equipo, un problema en su misma construcción. Y en el epicentro de esa falla estructural nos encontramos con un nombre, Sam Prendergast. Una apertura con un talento descomunal, de eso no hay ninguna duda. Pero, y aquí viene el gran pero, con unas características físicas que, como vamos a ver ahora, son incompatibles con las exigencias del rugby de altísima velocidad de hoy en día. A ver, analicemos esto. ¿Por qué es demoledor? Su perfil físico es un problema para una apertura de élite. Mide casi 2 metros y eso se traduce en una zancada algo torpe, en poca agilidad cuando hay poco espacio. En defensa le falta esa chispa, ese primer paso explosivo para cerrar el hueco y no tiene impacto en el placaje. Pero no es solo el físico, se habla de una latencia cognitiva, que básicamente significa que tarda una milésima de segundo más en procesar el peligro y en el rugby de élite una milésima de segundo es un mundo. Muchas veces, para defenderlo, se le compara con otros aperturas altísimos. Pero es que, si rascamos un poco, las comparaciones no se sostienen. Stephen Larkham era alto, sí, pero era un galgo, era ágil y rapidísimo. Handré Pollard es un tanque, es compacto, es una bestia en el contacto y un muro defendiendo. Prendergast no tiene ni la velocidad de uno ni la solidez del otro. Es, sencillamente, otro tipo de jugador. Y esta metáfora que se menciona es que lo clava. Es brillante. Pensemos un segundo en esto. El apertura es la bisagra del equipo. ¿Vale? Es esa pieza que conecta la potencia de la delantera con la velocidad de la línea de 3/4, la que hace que todo fluya,
tanto en ataque como en defensa. Pero claro, ¿qué pasa si esa bisagra no gira como debe? Pues eso, que toda la puerta, todo el sistema, se atasca. Se vuelve lento, predecible, un desastre. Y el problema es que esto no se queda en una simple derrota. Lo que Northampton ha puesto encima de la mesa tiene unas implicaciones enormes para el futuro y para las aspiraciones de Leinster. Y con esto llegamos a la idea central de todo este análisis. Lo que Northampton nos enseñó no es una debilidad táctica que se arregla en una semana viendo vídeos y entrenando. No, es una falla estructural. Es una apuesta en la construcción del equipo que, se podría decir, va en la dirección contraria a la que está evolucionando el juego. Hay una analogía que se usa que es perfecta para entender esto. En el deporte de élite, el talento tiene un límite. No siempre puede compensar una carencia física que es fundamental para un puesto. Es como si quisieras jugar con un pilar, de 90 kilos. Puede tener la mejor técnica del mundo, pero cuando llegue la melee de verdad, contra tíos de 130 kilos, es que sencillamente no va a aguantar el impacto. La física es la física. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de Leinster y de este partido. En el rugby al más alto nivel, ¿puede el talento puro, la inteligencia táctica, superar una inadecuación física tan clara? Leinster ha apostado su proyecto a que sí. Northampton y la tendencia del rugby moderno parecen demostrar que esa apuesta es, como poco, muy arriesgada. La cuestión, desde luego, queda abierta.